Flor y Canto presenta. Número 335 del Compendio del Catecismo. ¿Qué efectos produce el sacramento del orden? El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenando en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Según los respectivos grados del sacramento, la ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Este punto es como un pequeño resumen, ¿no?, de gran parte de lo que hemos afirmado hasta ahora, ¿no? Hay una configuración ontológica con Jesucristo que nos permite ser instrumento de Cristo, que Él actúe en nosotros. Para que Cristo actúe en nosotros, hemos sido configurados con Él. Nos da la capacidad de actuar en nombre de Cristo cabeza, de tener la triple función, de ser sacerdote, profeta y rey, como Cristo lo es, ¿no? Y nos imprime un sello que es un carácter indeleble, que como es indeleble, como no se borra, no puede ser reiterado, queda para siempre, ¿no? Y por eso la Iglesia Católica no permite lo que se llama el sacerdocio ad tempus, que esta fue una polémica que existió después del Concilio Vaticano II, ¿no? Un poco en aquellos años del mayo del 68, en el que tantas cosas se recuestionaban, pues hubo todas unas corrientes que propugnaban el sacerdocio ad tempus. Yo quisiera ser sacerdote, pero por una temporada en mi vida. Unos años de mi vida quisiera dedicarlos al sacerdocio y luego, pues otras cosas en mi vida, ¿no? La Iglesia no permitió tal cosa, ¿no? Pues eso, obviamente, por ejemplo, en el contexto de algunas comunidades protestantes, pues es así, pues el pastor ejerce durante un tiempo su función de pastor y luego otro coge su función y uno deja de ser pastor, porque en el fondo ser pastor en una comunidad protestante en la que estrictamente hablando no existe el sacramento del orden ni la sucesión apostólica, es una función, es un quehacer que uno hace y luego cambia de hacer. Una temporada soy catequista y dejo de ser catequista. Una temporada soy pastor y dejo de ser pastor. Pero en el seno de la Iglesia Católica no cabe el sacerdocio ad tempus, temporalmente, porque uno es Cristo sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, así se le dice al ordenando, ¿no? Otra cosa, fijaros bien, es que un sacerdote católico pueda ser secularizado. ¿Ya? Pero cuando un sacerdote puede ser secularizado y la Iglesia le permite o incluso le impone la secularización porque tiene una vida que puede ser incompatible o puede resultar escandalosa o no está viviendo el celibato, etcétera, y entonces le impone o le concede la secularización, le libera de sus funciones y de las obligaciones que tenía siendo sacerdote, como el celibato, etcétera, pero no deja de ser sacerdote. Es decir, la secularización no es que alguien que era sacerdote deje de ser sacerdote, no es así. De hecho, un sacerdote secularizado, en caso de urgencia, en caso de extrema necesidad, puede y debe de impartir los sacramentos en el caso, por ejemplo, de que haya alguien que esté en extrema necesidad de recibirlos y no haya un sacerdote a disposición. Quizás alguno dirá, bueno, esto no es una contradicción en el seno de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia concede en estos casos de riesgo de escándalo, concede la secularización a un sacerdote y sin embargo mantiene que el divorcio en el seno de la Iglesia no tiene excepciones? Bueno, entiendo que pudiese hacerse esa lectura, pero esa lectura no distingue suficientemente, porque así como la indisolubilidad del matrimonio es algo que es de derecho divino, es decir, es Jesucristo en el Evangelio en el que dijo que Dios los creó hombre y mujer para siempre y que el divorcio no es aceptable, y eso es palabra de Jesús en el Evangelio, y por lo tanto la Iglesia no puede cambiar tal cosa, sino como a lo máximo decir que en una ocasión no hubo matrimonio, que el matrimonio fue nulo, pero en la Iglesia no puede disolver un matrimonio válido, no puede decir. Sin embargo, en el caso de la secularización, estamos hablando de que es una ley eclesiástica y no una ley de Jesucristo la que pidió el celibato a los sacerdotes.
Por lo tanto, si la Iglesia puso una ley, la Iglesia puede dispensar. La Iglesia lo que no puede dispensar es lo que viene de Jesucristo, que el matrimonio es indisoluble. Pero la Iglesia sí puede dispensar a alguien del celibato porque es una ley eclesial. Otra cosa es que la Iglesia dice, bueno, si te dispenso del celibato, te prohíbo que ejerzas tus funciones sacerdotales para no confundir a la gente, para no confundir. Si no tienes el don del celibato, pues queda prohibido que ejerzas el sacerdocio y de alguna manera quedas reducido pues digamos a tu condición laical, pero es sacerdote para siempre. Y alguno podía preguntar, ¿y qué pasa con los sacerdotes indignos? ¿Cómo? Porque existen, aunque todos somos indignos, todos somos indignos, pero quizás hay casos que tienen una indignidad muy pública. Aquí hay una cita de San Agustín, que no me resisto a leeros, que es maravillosa, escuchadla. En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Menudo texto de San Agustín, diciendo, mira, la luz de Dios puede llegar a ti a través de alguien que está manchado y sin embargo es una luz pura. Y aunque un ministro orgulloso, soberbio, lo pudiésemos colocar con el diablo, sin embargo el don de Cristo no va a ser profanado. El sacramento que él celebre puede santificarte, ¿no? Obviamente tenemos que concluir no con estos casos, digamos, extremos de sacerdotes indignos. Tenemos que concluir este punto, obviamente, pidiendo a Dios por la santificación de los sacerdotes. Fue San Juan Pablo II el que instituyó que la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús fuese la jornada de la oración por la santificación de los sacerdotes. Cuando un sacerdote es santo, entonces la gracia de Cristo brilla de una manera muy, muy especial, ¿no? Y hay una cita del santo cura de Ars, patrono, ¿no? Patrono de los sacerdotes, patrono de los párrocos, que dice, ¿no? El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Vaya expresión, ¿eh? El sacerdocio, ¿qué es el sacerdocio? Es el amor del corazón de Jesús. ¿Quieres ver cómo te ama el corazón de Jesús? Mira al sacerdote, mira a un sacerdote. En él ves al Cristo, buen pastor, que te ama, que te quiere, que te habla de corazón a corazón y en el que recibes todo el amor del corazón de Cristo.